Don't turn it off. There we go. Ladies and gentlemen, I'm Tom Donahue. Buenos días, soy Tom Donahue y quería decirles algo acerca de nuestra mesa de participantes. Muchas gracias. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que tenemos a 3 ponentes muy importantes. Pero una vez más, si combinamos ambición y pragmatismo, estamos convencidos que podrá llegarse a un resultado que sea satisfactorio desde el punto de vista económico. Un tercer tema son los servicios. Y yo creo que en los servicios la reflexión que tenemos que hacernos ambas partes es cuáles son los aspectos del comercio de servicios que la Unión Europea y los Estados Unidos solamente van a conseguir liberalizar en un marco bilateral. Al fin y al cabo, ambos estamos también participando en una negociación plurilateral en materia de servicios y creo que lo que habría que intentar concentrar nuestra atención en el TTIP son aquellos temas en los cuales podemos avanzar más a nivel bilateral de lo que puede hacerse a nivel plurilateral. Por último, están los temas reglamentarios, que tienen una dimensión estratégica, pero que también tienen una dimensión clara de acceso al mercado. Si uno ve, por ejemplo, algunas de las industrias más importantes en Europa, como la industria del automóvil o la industria farmacéutica, los obstáculos arancelarios para la exportación a Estados Unidos son inexistentes o muy bajos, pero los costes de la divergencia reglamentaria son muy significativos. Con lo cual, creo que hay que aprovechar el hecho de que esta negociación haya conducido a un diálogo intenso entre los reguladores de ambas partes para conseguir también en una serie de sectores resultados económicos significativos. Yo creo que sobre la base de esos 4 elementos y también otros que no tengo tiempo de mencionar, como la simplificación de los procedimientos aduaneros, la transparencia, que también puede ser de gran importancia para las pequeñas y medianas empresas, podemos conseguir un resultado con un impacto económico real en el comercio bilateral. Pero no hay que olvidar que también el objetivo y la ambición es estratégico, es el impacto conjunto que la Unión Europea y los Estados Unidos pueden tener en el sistema comercial global. Y yo creo que esta dimensión estratégica es también fundamental para nuestras negociaciones. En vista de la limitación temporal, me limitaré simplemente a 4 comentarios. El primer lugar es sobre el tema reglamentario. Lo fundamental es establecer un marco de cooperación reforzada entre los reguladores americanos y europeos, no solamente para evitar incompatibilidades entre nuestros sistemas reglamentarios, pero también para que la Unión Europea y Estados Unidos trabajen conjuntamente en promover normas internacionales basadas en un alto nivel de protección. Con lo cual, esta dimensión global de nuestro trabajo reglamentario es, desde mi punto de vista, tan importante como la dimensión bilateral. En segundo lugar, hay toda una serie de temas de reglas en los cuales yo diría que los Estados Unidos y la Unión Europea están de acuerdo a nivel de principios generales, pero si pueden pasar de ese nivel de acuerdo de principios a acuerdo en reglas concretas, ello tendría un gran impacto en el comercio global. Y sin entrar en detalles, temas como la política de competencia, temas como aspectos comerciales de la energía y los recursos naturales son temas que pienso que también tienen que ser considerados desde este punto de vista estratégico. En tercer lugar son los valores. Yo creo que, como ha dicho muy claramente el ministro de Asuntos Exteriores, Estados Unidos y la Unión Europea tienen valores comunes. Esos valores incluyen la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los trabajadores, con lo cual unos capítulos ambiciosos en esta materia, en el TTIP, creo que van a ser claves tanto para la aceptación política de estos acuerdos en Europa y en Estados Unidos, como para la proyección de los valores que queremos proyectar en esta negociación. Y por último, el tema de la inversión es un tema muy controvertido en Europa. También hay una cierta controversia en Estados Unidos. Hemos abierto una consulta pública sobre el tema y la reflexión que me gustaría señalar es que lo que hagamos o no hagamos en esta cuestión en el TTIP va a tener un impacto que irá mucho más allá de la relación puramente bilateral y creo que esa es también una dimensión que tendremos que tener en cuenta. En principio, creo que he cumplido mis 5 minutos. Sí, quería saludar a los otros ponentes en esta mesa y los
participantes distinguidos del gobierno estadounidense y español. Y yo he pasado mucho tiempo en Europa a lo largo de mi vida y mi carrera profesional, pero es la primera vez que vengo a Madrid. Es una ciudad estupenda y estoy encantado de estar aquí. Y me encanta estar aquí hablando de un tema que yo considero puede aportar muchísimas ventajas a las personas en nuestras dos economías. Entonces, dado que hay muy poco tiempo, voy a decir tan solo unas palabras antes de pasar a las preguntas y al último ponente. He pensado en lo que podría decir hoy, dado los importantes ponentes que hay aquí. He pensado en algunas palabras que que se dijeron hace más de 50 años en Europa por parte del embajador estadounidense en Luxemburgo, antes de que existiera la sociedad Luxemburgo. Y él dijo, y cito, si no soñamos juntos, mañana perteneceremos a aquellos que sí lo hacen. Es humilde el soñar, es humilde y ser más realista. Pensar que el futuro pertenece a aquellos que intentan crearlo. Si nosotros en esta comunidad interatlántico no hacemos estas tareas históricas conjuntamente, ¿quién dice o quién sabe cuándo nuestras sociedades habrán desaparecido de la Tierra? Y cuando se dijo esto en noviembre de 1964, este embajador no tenía ni idea de lo que antes era la comunidad de acero y de carbón en Europa podría abrir paso a la Unión Europea. O tampoco pensó que habría 28 naciones y muchos países que harían realidad esta comunidad. Y yo he repetido sus palabras porque este señor que dijo estas palabras era mi padre, el embajador William Rifkin. Y ese fue su último trabajo antes de morir 3 años después. Así que aquí me encuentro hoy, anterior embajador como él. He estado en París y ahora el secretario adjunto para temas económicos, trabajando para conseguir cosas que él solo podría soñar de esas cosas. Y él pensaba que era un proceso fácil. Pero hay que pensar en los desafíos. Un acuerdo de comercio entre los dos motores más importantes del mundo, con sus tradiciones, con una gran diversidad. Somos de Toledo, en Ohio. Pero a pesar de eso, nosotros queremos las mismas cosas para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras economías. Y es una oportunidad para crear un acuerdo transatlántico que pueda proteger a todos nuestros trabajadores, consumidores, negocios. Nos puede ayudar a crear un mercado más integrado y transatlántico, mejora las elecciones del consumidor, mejorando los flujos de comercio y nos permite mantener unos estándares altos para los alimentos, las tecnologías y los medicamentos que utilizamos a diario. Es una oportunidad para fijar las normas globales, reglas globales para aquellos o para otros mercados y acuerdos. Lo que podamos crear va a tener un gran efecto en personas en otros países. Y yo he venido hoy con una perspectiva como empresario. He trabajado en el sector privado y estuve dirigiendo pymes yo mismo, aparte de ser anterior embajador trabajando en el sector público. Y entonces estas experiencias personales me han permitido ver las grandes ventajas que ofrecen este acuerdo para que podamos nosotros, americanos, crear cooperación y entendimiento entre los 28 países en la Unión Europea, con muchas partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, los funcionarios, los gobiernos. Y para que este acuerdo tenga éxito, tiene que reflejar las perspectivas de aquellas personas que van a estar afectados por ese acuerdo. A lo largo de esta mesa quiero tener la oportunidad de defender este acuerdo transatlántico y de cómo ayuda y defiende a las pymes, que son la red troncal de nuestras economías, que fomentan el crecimiento económico y que mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Como anterior consejero delegado, yo sé que hace falta la transparencia, la predecibilidad
cosas muy importantes en este acuerdo transatlántico. Quiero resaltar que es muy importante tener la libertad de nuestras negociaciones para luchar por un acuerdo integral que refleje valores compartidos y que nos permita realmente aprovechar el potencial entre los dos continentes y hacer una realidad este sueño que tuvo mi padre. Me alegra de ver que el gobierno español apoya este acuerdo y puedo hablar de parte del presidente Obama y John Kerry. Tienen las mismas prioridades y la misma ambición. Muchas gracias. Thank you very much, Charles. Muchas gracias, Charles. De hecho, dentro de unos años habrá gente que te citen a ti. Y espero que tengas razón, de hecho. Anthony, tú tienes una gran experiencia, una larga tradición de trabajar en temas europeos y estadounidenses. Has estado en la Casa Blanca, que te ha dado otra perspectiva de este tema, y has tenido mucho éxito como embajador y nos alegra tenerte aquí. Muchas gracias. Quería hablaros del acuerdo transatlántico, no desde el punto de vista solo de americano, orgulloso de serlo, sino también desde el punto de vista de alguien que ha estado casado con un español, hijo de un italiano e hijos o padre de hijos que van a ser americanos orgullosos y europeos también. Una cosa para Ignacio. Un poco sobre cómo los españoles son buenos negociadores, porque tengo en casa una mujer española. En los debates en nuestro hogar gana siempre ella. Yo creo en Europa y creo en su gran reserva de talento, creo en la capacidad de Europa para competir y para ganar en los acuerdos de comercio internacional. Sí, España está compitiendo y ganando en el comercio internacional y todos sabemos que España ha adoptado medidas con éxito para mejorar su competitividad y su productividad y ya no depende tanto de las fuentes domésticas de crecimiento, la industria o el sector de construcción, y ahora se centra más en las exportaciones y ahora tiene el mayor crecimiento en exportaciones en la zona euro, mucho mayor que Alemania, un 5% de crecimiento, y según una encuesta del Real Instituto Elcano, una tercera parte de las exportaciones españolas son de bienes industriales y forman parte de la cadena de valor. Gran parte de las exportaciones españolas, la mitad, son en bienes intermedios que van con destino a Alemania. Y Alemania se beneficia del acuerdo transatlántico, o se beneficiará, y también España. Y en algunas industrias o sectores, en el aprovisionamiento público o en los servicios públicos, en alimentos, España tiene muchos intereses en este acuerdo. Y se va a poder reducir los aranceles y las pymes españolas se beneficiarán sobre todo de esto porque no pueden pagar el precio ni tienen el lujo de perder tiempo con la burocracia de las aduanas. De hecho, se reducirán esos aranceles, ese es el objetivo, y esto hará que las importaciones sean más baratas. Y esto conseguirá que haya mayor competitividad y ventajas para los consumidores. España puede ayudar a nuestra causa fomentando la idea de que se van a crear puestos de trabajo y crecimiento. Se trata de que haya crecimiento y más puestos de trabajo. Ese crecimiento lo necesitamos porque no podemos ofrecer a nuestros jóvenes puestos de trabajo de momento, sobre todo en España, y no podemos permitirnos el lujo de pagar pensiones a nuestros jubilados, ni tampoco podemos permitirnos el lujo de gastar en I+D para que haya innovación, ni gastar en seguridad y defensa, ni generar impuestos
para poder pagar por programas sociales o proteger el medio ambiente. Así que los dos lados del Atlántico necesitan crecimiento, pero Europa lo necesita más. Estados Unidos ha sido muy afortunado porque hemos tenido un crecimiento energético que ha mejorado nuestra competitividad y somos los mayores productores de gas natural. Estamos por delante de Rusia y estamos a punto de superar a Arabia Saudita. Y seguramente estas ganancias se podrían compartir mejor con Europa con un acuerdo transatlántico. Y tenemos una tasa de empleo del 6,3%. En Europa la situación es distinta. He visto que ha empezado a crecer Europa de nuevo. La Comisión Europea ha dicho que habrá un crecimiento del 2 en lugar del 1,6, pero el crecimiento no está equilibrado y realmente no se han creado muchos puestos de trabajo. Y todos conocemos el caso de España, que está muy por encima de la media europea, sobre todo entre los jóvenes. En algunos países, aunque no tanto en España, estos hechos han resultado en un resultado muy bueno para los partidos políticos al margen de los partidos principales. Y entonces esto puede representar una amenaza a nuestras democracias europeas. Para citar de un informe de Lisboa que fue publicado en la Unión Europea el año pasado, las cifras del desempleo es hasta el 40% en algunos países y esto representa, y cito, una catástrofe social que ningún país industrializado y rico puede tolerar. Son palabras estupendas, pero ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Hay toda una generación de jóvenes que han tenido que marcharse del continente para ir al Reino Unido, a Estados Unidos, a Australia y a Brasil y a otros países. Y antes de yo llegar a mi puesto el 3 de marzo, fui a Londres para cortarme el pelo y noté el acento del que me cortaba el pelo y era una española y dije, ¿de dónde eres? Y me dijo que era de Madrid y que tenía un doctorado en física nuclear y estaba cortándome el pelo. Eso es muy triste. Europa se merece algo mejor. ¿Por qué no estamos oyendo más acerca de los puestos de trabajo y crecimiento? Más personas como Ignacio hablando. Veo que hay manifestantes hablando de temas no importantes, los organismos genéticamente modificados o de cualquier disputa, de desacuerdos, cosas que realmente no son importantes. Realmente solo son los expertos en los arbitrajes que hablan de esos temas. Por eso tenemos que volver a hablar de los temas básicos, del por qué queremos llegar a un acuerdo transatlántico de esta naturaleza. Algo sobre todo considero que es muy importante o interesante es que las previsiones para la creación de puestos de trabajo de la Comisión Europea son demasiado optimistas. La previsión era del 0,5% de creación del PIB, pero digamos que sea la mitad, que se haya confundido de la Comisión, que sea el 0,25%, pues eso sería 50 a 60 millardos de aumento en el PIB en Estados Unidos. ¿Somos tan ricos para que esas cifras no tengan validez? Y según otra encuesta, un acuerdo que eliminaría las tarifas en el Atlántico podría aumentar las exportaciones en un 17%. Y las previsiones de la Comisión es de que por cada millardo de aumento se crearían 15.000 puestos de trabajo más, hasta 1 millón de puestos de trabajo. Así que hay otros impulsores de crecimiento, no solamente el acuerdo transatlántico, no es una varita mágica. El crear un mercado único es crítico, tenemos que avanzar en la agenda digital y avanzar en la inversión en nuevas tecnologías, la biotecnología, donde lo ha hecho muy bien España. Todo eso es crítico, pero con estos niveles de deuda tan altos, este acuerdo transatlántico es el mejor estímulo que puede tener Europa. Así que las críticas deberían hablar menos de la falta de confianza en los alimentos estadounidenses y los estándares estadounidenses y de cómo se perdería privacidad y soberanía. Habría que hablar más de qué es lo que se puede hacer para fomentar la creación de puestos de trabajo y de crecimiento, sobre todo, y termino aquí, sobre todo para las pymes.
porque para ellos este acuerdo podría reducir los costes y las cargas que están relacionados con la duplicidad en la certificación, porque este acuerdo, si tenemos éxito, podría llevar a mayor transparencia, mayor participación pública en cómo toma las decisiones la Unión Europea. Y quiero dejar claro que esto no es una petición del gobierno de Estados Unidos, sino que esto interesa a las empresas europeas que querrían que la toma de decisiones en Europa mejore en cuanto a transparencia y participación pública. El acuerdo transatlántico podría mejorar la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Pero en esta fase de negociaciones, esta fase temprana, tenemos que recordar el por qué queremos cumplir con este objetivo tan ambicioso. Muchas gracias.